¿Qué tal? Les damos la bienvenida. Hoy vamos a platicar con el periodista Jorge Santa Cruz, un periodista mexicano muy reconocido a nivel nacional e internacional. Él ha colaborado durante muchos años en medios nacionales de prestigio, tanto de radio y medios impresos, como también ha colaborado con medios internacionales como Russia Today o Hispan TV. Es un periodista que es una referencia a sus análisis porque tiene una claridad de visión de lo que está pasando en México y en el mundo, y para nosotros era un interés prioritario poder platicar con él. Nosotros hemos estado publicando durante mucho tiempo sus análisis en nuestra revista, y bueno, ahora que tenemos la oportunidad de poderlo entrevistar en persona, pues es de verdad pues una ocasión muy especial, y pues te agradecemos, Jorge, por esta oportunidad de poder platicar contigo. Ya teníamos mucho tiempo queriendo llevar a cabo esta entrevista, y para nosotros siempre ha sido una referencia, ¿no? Tu análisis siempre para nosotros es fundamental para entender lo que está pasando en México y en el mundo. Así que bienvenido ahora para nuestra parte audiovisual, ¿no?, del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, de la cual tú eres parte y en la cual tú has participado a través de artículos. Pues es un honor tenerte con nosotros ahora, querido Jorge, para nuestros seguidores de nuestro canal de YouTube, y bueno, pues para que la gente te conozca ahora y te escuche directamente, ¿no?, de viva voz. Así que pues bienvenido y muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Miguel. Gracias a todos quienes nos ven. Para mí esto es un honor, el participar en el BIE, en el Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, y en este tipo de emisiones. Implica el poder llegar a gente interesada en los temas fundamentales. Decía el maestro José Fuentes Mares, en paz descanse, historiador chihuahueño o chihuahuense, que el honor implica un compromiso, que no es lo mismo honor que orgullo. Orgullo, por ejemplo, es cuando alguien en una noche de 15 de septiembre sale y empieza a gritar desaforado ¡Viva México!, y a tronar cohetones, si no es que otras cosas. Honor, en cambio, es el tener un compromiso. Tengo la fortuna de ser mexicano, entonces, ¿eso a qué me compromete? Para mí, pues, es un honor estar contigo, estar con el BIE, y el compromiso mío es tratar de ser lo más veraz y lo más transparente posible en las respuestas. Así es, bueno, pues y siempre lo ha sido, por eso tenemos tanto interés de platicar contigo. Tú eres un experto en el análisis de la geopolítica internacional y obviamente de México. Tienes ya muchos años como analista, y nos interesa mucho que nos comentes un poco sobre cómo ves la composición actual, ¿no?, del mundo. Nosotros hemos visto y hemos leído a través de tus artículos que tú has planteado, ¿no?, una evaluación que nos resulta muy interesante sobre que hay dos grupos de poder que se están disputando la hegemonía. Un grupo que se le puede llamar como globalista y el otro atlantista, ¿no?, que yo entiendo que son dos de los ejes de poder centrados, uno en Europa y otro en Estados Unidos, que tienen intereses particulares, pero también han colaborado, ¿no?, para el mal, obviamente. Y tú has planteado esta hipótesis, o sí, creo yo que es una evaluación bastante certera, de que estos dos grupos están ahorita peleándose, ¿no?, la hegemonía del mundo. Así que quiero que nos abundes un poco sobre, primero, cómo llegaste tú a esta conclusión, y que nos expliques un poco la diferencia entre estos dos grupos, por favor. Mira, si me permites, voy a hacer un poquito de historia. Por ahí del año 129 a.C., un rey logró la liberación de Judea. Ese rey se llamó Juan Hircano I. Juan Hircano I logró la independencia de Judea gracias a que el rey sirio,
que se llamaba Antíoco VII, se empeñó en una campaña militar que fue desastrosa para él. Entonces, Juan Hircano I logra la independencia de Judea con respecto de Siria. Un año después, Juan Hircano I logra conquistar Samaria y otros territorios aledaños y comienza una era de esplendor para Judea. El problema es que Juan Hircano I se dedicó al culto a su personalidad y descuidó lo que es fundamental en el pueblo, en todo pueblo, que es mantener su cohesión en torno a valores trascendentales. Gracias. Esto hizo que se dividiera la opinión en Judea y surgieron dos partidos. Uno de esos partidos, estoy hablando del 128, 125 antes de Cristo. Uno de esos partidos fue el de los fariseos y el otro el de los saduceos. Los fariseos entonces, molestos por el culto a la personalidad, regresaron a lo que eran las tradiciones judaicas y entonces prestaron más atención a las tradiciones que a la ley de Moisés. Todo tenía que estar en su lugar, el becerro tenía que pesar tanto, etc. Los fariseos, con tal de contrarrestar a Juan Hircano I, dijeron: nosotros solo vamos a tratar con los de nuestra raza. Si Juan Hircano quiere tratar con los samaritanos, que son extranjeros, si quiere tratar con los gentiles, si quiere tratar con los forasteros, es su problema. Nosotros, los fariseos, solo vamos a tratar con los que son como nosotros. Ojo, esta es la misma plataforma ideológica del sionismo actual, que tiene como cabeza visible al todavía primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. El otro partido contrario a Juan Hircano fue el de los saduceos. Y los saduceos dijeron: a mí no me interesa, palabras más, palabras menos, a mí no me interesa tratar solo con los que son de mi raza. Es más, no me interesan las tradiciones. Allá los fariseos y sus tradiciones. Nosotros, los saduceos, vamos a romper con las tradiciones, vamos a romper con la unión del Estado y llamémosle así. Y la religión, ¿no? Y la religión, no la iglesia, pero sí la religión. Y se volvieron sumamente materialistas. El culto al cuerpo, el culto al placer, etc. Esos eran los saduceos. ¿Qué sucedió 128 años después? A la hora, o un poquito más, de condenar a nuestro Señor Jesucristo, fariseos racistas y saduceos materialistas se unieron ante lo que ellos consideraron el enemigo común. Y entonces fariseos y saduceos fueron aliados para presionar a Pilatos, para que Pilatos dictara la sentencia de muerte en cruz contra nuestro Señor. Bueno, hoy en la actualidad, 2019, finales de 2019, umbral 2020, estamos en las mismas condiciones. Los fariseos de entonces son los actuales sionistas que pregonan, yo lo veía por aquí, en el BIE, judaísmo, religión, raza o ideología,
los pregonan la supremacía de su religión, de su raza y por ende de su ideología. Estos sionistas son los que encabeza el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y que tiene como principal aliado al actual jefe de la Casa Blanca, Donald Trump. Los saduceos, por lo demás, son los contrarios, o sea, los que promueven el placer, la sexualidad desenfrenada, la homosexualidad, el aborto, etcétera, o sea, el atlantismo que patrocinan la banca Rothschild y George Soros. Estos dos grupos están pugnando entre sí hoy en día, como lo estuvieron cuando Juan Hircano I logró la independencia de Judea. Pero a la hora de combatir la verdadera religión, entonces son aliados, ¿no? Esa es la situación que priva actualmente. El sionismo, el nacional sionismo, como le llaman, el nacional sionismo, que nada tiene que ver con el nacional socialismo. Claro. Es una cosa totalmente distinta. Y casi hasta opuesta, ¿no? Y hasta opuesta. El nacional sionismo logró en julio del año pasado que se aprobara la ley del Estado-Nación en Israel, donde todas las prerrogativas son para los judíos y las demás personas, si acaso, son consideradas ciudadanos de segunda. El nacional sionismo busca en este momento no solo el control del Medio Oriente, sino el control internacional a través de gobiernos democráticamente electos, con el apoyo de las sectas evangélico-sionistas. Lograron ya tener el control de la Casa Blanca con Donald Trump. Su principal aliado en América Latina es Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. Tienen gobiernos en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, etc. Los nacional sionistas tienen a sus adversarios más fuertes en los saduceos actuales, o sea, en los mundialistas, en los globalistas de Soros, que son los que promueven, insisto, la agenda lésbico-gay, el aborto, legalización de las drogas, etc. Bien, Soros está más vinculado en este momento. Incluso el ecologismo también. Incluso el ecologismo. Al cual se opone Trump, ¿no? Trump, exacto. Trump, por ejemplo, dice que lo del cambio climático es una fake news, una noticia falsa. Sí. Pero en cambio, los saduceos dicen que el cambio climático está amenazando a la especie humana. Francisco, quien está en el Vaticano, se hace llamar papá. Jorge Mario Bergoglio. Ese señor es de los saduceos actuales. Entonces, la pugna consiste en que los saduceos actuales, vía también las elecciones, tratan de quitarle poder a los sionistas. El más reciente éxito de los saduceos actuales, yo les llamo los saduceos 3.0, es la elección de Alberto Fernández como presidente de Argentina. ¿No? Alberto Fernández está íntimamente vinculado a uno de sus ministros, Martín Guzmán, y Martín Guzmán está íntimamente vinculado a George Soros, es decir, al mundialismo, ¿no? Y en este caso, pasando ya al tema mexicano, el grupo que ahora gobierna, Morena, bueno, que es un crisol ahí de fuerzas, ¿no? Pero específicamente López Obrador, ¿pertenecería a este grupo de los saduceos, como tú marcas, que es este grupo de influencia que viene de Soros y de los Rothschild, o pertenecería al grupo al que pertenece el presidente Donald Trump? La simpatía de Andrés Manuel López Obrador está con Soros. Y su agenda también. Y su agenda, lo acabamos de ver ya en la Cámara de los Diputados. Ya autorizaron la ley de amnistía, ya van a amnistiar a quienes hayan abortado, en fin. En su Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024, si no me equivoco, vean Plan Nacional de Desarrollo, si no me equivoco, en la página 19, el presidente López Obrador propone la legalización de las drogas. Así es. En fin, él está de acuerdo con la agenda lésbico-gay. Se acaba de suscitar una polémica porque algún pintor presentó a Zapata, este año lo puso López Obrador como año del caudillo del sur, ¿no? Así 2019, es. Lo presentaron como un homosexual. Un homosexual. Los familiares de Zapata se enojaron. Pues más que homosexual, parece más bien un transvestido. ¿No? Y amenazaron con quemar Bellas Artes, y López Obrador ha dicho que hay que ser tolerantes, ¿no? O sea, el corazón de López Obrador está con el globalismo de Soros y de Rothschild. Tan es así que en lo financiero ha entregado a los bancos el control de los dineros de los mexicanos, y pronto este control será mucho más fuerte a través del cobro digital, del famoso CODI y de las facturas electrónicas que comenzarán en el 2020. Bueno, pero para desgracia de López Obrador, tiene en la Casa Blanca a un nacional sionista, insisto, no nacional socialista, que es totalmente lo distinto, ¿no? Es lo opuesto. Sí. Y ni hablar, quien tiene el poder en este momento en la Casa Blanca es Trump, y cerca de Trump, o no sé si por encima de Trump en política exterior, en muchas cosas, su yerno Jared Kushner, que es muy cercano al presidente Benjamin Netanyahu, al primer ministro Benjamin Netanyahu. Entonces, ¿qué sucede? Que López Obrador promueve la agenda globalista, pero tiene que hacer concesiones vía, por ejemplo, el Tratado de Comercio México, Estados Unidos, Canadá, a Trump. Concesiones que van desde que los Estados Unidos puedan supervisar la política laboral mexicana, que los Estados Unidos puedan sacar provecho de las patentes farmacéuticas, sí, de ellos, en fin. Entonces, está jugando con dos aguas, lo cual considero que es muy riesgoso para México. Claro. Porque no, lo de menos es, le quitan el poder y él se va, pero está dejando a México no, pero el daño, ensartado. Claro, el daño que está haciendo es, yo creo que evidente, ¿no? Así es. Ahora, este juego, aparentemente que uno podría en una primera instancia pensar que es muy hábil, aparentemente López Obrador, de tratar de congeniar o de quedar bien con los dos grupos, realmente es algo suicida y además totalmente insensato, porque estamos hablando de los dos grupos de poder que más poder tienen a nivel mundial y que evidentemente han usado ese poder pues para el mal. La diferencia entre estos dos grupos, entre los cuales López Obrador se ha metido y ha quedado prensado y seguramente va a ser triturado por las dos fuerzas que van a evidentemente presionarlo para que aplique sus agendas. La diferencia de estas dos, aparte de lo que tú ya nos marcaste de una manera magistral, yo la verdad reconozco que no tenía esa parte de la historia que tú nos acabas de desmenuzar de una manera tan didáctica, y ahora en la actualidad creo que la diferencia, que ya lo habíamos comentado previo a la entrevista, es quizá la velocidad, no la finalidad, porque los dos buscan el mismo fin, que es el control del mundo, claro, sino quizá la única diferencia entre los dos bloques sea el tiempo en el que quieren obtener ese fin, es decir, la velocidad a la que quieren implementar sus agendas, ¿no? Hay una que parece mucho más veloz que la otra, ya lo habíamos comentado. Cuando Hillary Clinton estaba peleando llegar a la presidencia contra Donald Trump en 2016, ella, una de las prioridades que tenía, si hubiera llegado a la presidencia, era desatar de inmediato la Tercera Guerra Mundial contra Rusia y contra China. Así es. Y ahorita no lo estaremos aquí platicando, ¿no? La diferencia con Trump es que él, evidentemente, yo no sé si esté en su agenda, no lo sé, una guerra mundial, pero no tiene la prisa ni la urgencia de detonarla como si la tenía Hillary Clinton. Quizá
una de las diferencias entre los dos grupos sea esa, ¿no? La de la velocidad a la que quieren llegar, ¿no? Sí, claro. En el caso de los demócratas, de Hillary Clinton, de Barack Obama, de todos ellos, la prioridad es hacerse con el control del globo terrestre lo más rápido posible a través de las guerras, del terrorismo, del control financiero, incluso, ¿por qué no decirlo?, del control ambiental. Este asunto del cambio climático tiene un truco. El truco es, el planeta se está sobrecalentando por la acción humana. Entonces, se necesitan revertir las tecnologías. Pero esas tecnologías no están al alcance de los pueblos, están al alcance de las grandes corporaciones. Por lo tanto, entrega las tierras, los ganados, las formas de producción a las grandes corporaciones. Ellas son las que tienen los recursos económicos, científicos y tecnológicos. Y entonces ellas se van a apropiar, se están apropiando de lo que es el patrimonio de toda la humanidad. En el caso de Donald Trump, la prioridad es mantenerse en el poder y consolidar el poder de Israel en el Medio Oriente. Si tú te das cuenta, ya declaró a Jerusalén capital del Estado de Israel. Benjamín Netanyahu dijo ya que lo que hizo Trump de declarar también los Altos del Golán como que se lo robaron a los sirios, de declarar los Altos del Golán como parte de Israel, es una muestra clara de que este presidente tiene la visión de que la justicia está con Israel. Entonces, las velocidades son diferentes. Soros y el globalismo quieren guerras, terrorismo, epidemias, control global vía el cambio climático, y pues así es. Trump lo que dice, bueno, yo creo que primero tenemos que rescatar a Estados Unidos y preservar a Israel para lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? Un mundo tripolar. El globalismo quiere un mundo unipolar. El globalismo de Rothschild y de Soros quiere un mundo unipolar donde ellos sigan manejando. Pero está claro que ya hay dos potencias que se salieron de ese control. No digo que, por ejemplo, China, con el caso de China, que vaya a ser una potencia benigna para el cristianismo, por el contrario, la persigue el cristianismo. Claro. Pero China en sí misma ya es una potencia, y Rusia también. Yo creo que la visión de Trump es chispas, lo voy a parafrasear o voy a interpretarlo, ¿no? Si Rusia y China emergen fuertes y Estados Unidos sigue con fundamentos débiles, al rato no va a haber un orden tripolar, va a haber un orden bipolar. Por lo tanto, voy a tratar de fortalecer a Estados Unidos en lo económico y en lo político. Creo que por ahí va la cosa, aunque es aliado de Netanyahu, ¿no? Ahora, en el caso de China, por ejemplo, como potencia, y esto es importante, no le hubieran permitido a China salir de la miseria en la que estaba después de la Revolución Cultural, si no fuera parte de este proyecto, de alguno de estos dos grupos, evidentemente, ¿no? Creo yo, no sé tú qué opinas, creo yo que el proyecto de China pertenece al grupo de los Rothschild en su agenda, porque es muy interesante ver el fenómeno de China en cuanto a la parte política, que tú sabes que en la parte política china no hay oposiciones, no hay disidencias, no se tolera, ¿no?, tampoco la oposición, no hay un partido que no sea el partido comunista, todo lo controla el Estado, hay un control férreo de la vida privada, incluso de la gente en China, que tienen muchas más libertades que cuando estaba el régimen de Mao, evidentemente, pero siguen estando sometidos, y las condiciones de vida en China, aunque han mejorado, pero porque estaban en la miseria, entonces si ya no te mueres de hambre, ya estás mejor, pero no significa que estés bien. Es decir, todavía hay un gran tramo que recorrer, pero lo que voy es, el proyecto que tiene China, no sé tú qué opinas al respecto, de crear esta gigantesca red de infraestructura a través de la cual aparentemente es el proyecto más noble de desarrollo que está poniendo al servicio de los países pobres, donde les ofrece
financiamiento para desarrollar, para construir vías de infraestructura. Y si no tienes, bueno, no tienes dinero, yo te lo presto. No sabes cómo hacerlo, yo lo hago. Y yo llevo a mi gente y yo lo construyo. Y además no puedes administrarlo, no te preocupes, yo lo administro por ti. Te pago una renta y tú me lo vas a deber a mí. Pero el asunto es que ya hay una intervención directa del gobierno o de China dentro de los países, y eso va a generar necesariamente un control, porque cuando esta red quede terminada desde China, partiendo de China a todo el mundo, ¿no? A Europa, a Asia Central, a África, ellos van a tener el control del comercio mundial, que es lo que hizo el Imperio Británico hace 400 años, cuando a través de la piratería y del control de los mares se hizo del control del comercio mundial. Creo yo que es una reedición del modelo imperialista británico de control colonial, ahora en China, hecho precisamente y respaldado por los Rothschild. Y creo yo que Rusia, aunque la vemos muy cercana a China, creo que está como ahí sí Rusia creo que está como en un punto intermedio entre los dos grupos, porque en algunas cosas sí coincide, digamos, con Trump, porque tienen enemigos en común, a Soros, por ejemplo, ¿no? A Hillary Clinton y todo este grupo. Pero por el otro lado le conviene también a Rusia que China crezca para que se convierta en este contrapeso hacia Estados Unidos. No sé tú cómo veas esta situación tanto de la parte china como Rusia, jugando ese papel un poco de bisagra entre los dos bloques. Pues has hecho un análisis que en lo personal me encanta, me encantó. Quisiera ser optimista y decir que estos tres polos serán independientes entre sí. Me da la impresión de que no. Todos sabemos que la dinastía Rockefeller, por ejemplo, creó este engendro que se llama Comisión Trilateral. Ajá. América, Europa y Asia. Todos sabemos también que China es lo que es gracias a los grupos de poder económico, financiero, mediático de Estados Unidos, que no son estadounidenses. Es decir, el poder en Estados Unidos entregó China continental a los comunistas. Así es. Todos sabemos también que si Nixon, que era un presidente conservador en Estados Unidos, accedió a ir a China, fue porque su secretario de Estado, Henry Kissinger, muy vinculado a estos sumos sacerdotes, yo creo que es la parte visible de esos sumos sacerdotes, Henry Kissinger, sí, exactamente, prácticamente se lo ordenó. ¿Por qué el crecimiento de China ahora? Bueno, ¿quiénes han sido las grandes corporaciones que se fueron a meter a China? ¿Y por qué los flujos de inversión extranjera directa fueron de 250,000, 300,000, 350,000 millones de dólares por trimestre? O sea, en realidad China es un engendro de los sumos sacerdotes de este pretendido gobierno mundial. Así es, ¿no? Así lo veo yo exactamente. Rusia, ¿qué papel está jugando Rusia? Sí, como una bisagra, puede ser que sí, por supuesto. A Rusia le conviene tener a China en paz. Claro. Pero también le conviene que China le compre armas. Pero también le conviene a China que Rusia le ayude en sus nuevas rutas comerciales, que son llamadas la nueva ruta de la seda. Exacto. Aquí el factor interesante es el presidente Vladimir Putin, hombre que fue formado en el espionaje político soviético, que ha dado muestras de ser un presidente nacionalista. Y el nacionalismo se opone al internacionalismo chino y al internacionalismo atlantista y al nacionalismo sionista, que todo lo quiere para el nacional sionismo. Exacto. O sea, Putin
sí veo yo que tiene cierta predisposición a devolver la grandeza de Rusia. Pero ¿qué tanto está libre Putin del antiguo círculo soviético y también de la antigua mafia rusa neoliberal? Exactamente. ¿Sí me explico? Claro, claro. Entonces, ¿a dónde va el mundo, creo yo? El mundo, tarde que temprano, tendrá que ir a una colisión que primero será comercial. Lo estamos viendo ahora con estos amagos entre China y Estados Unidos. Lo que está tratando de hacer Trump es ganar tiempo para fortalecer a su país y que por lo menos los norteamericanos no sean avasallados como si lo van a hacer los demás países por China. Sí. Vamos a la calle, a cualquier comercio en México y que vamos a comprar productos y se van a decir Made in China. Yo recuerdo que hace 15 años en la radio dije que ya se vendía en México chile chino, por ejemplo, ¿no? Rusia, ¿qué está tratando de hacer Rusia? ¿O qué tanto está tratando de hacer Putin? Bueno, pues consolidar a una potencia que en un momento dado pueda defenderse del avasallamiento bélico de la OTAN. La OTAN está manejada literalmente por el atlantismo, ¿no? Por Rothschild y por Soros. ¿Qué tanto aguantará Putin? ¿Le quedan 4 años y medio de gobierno? No lo sé. ¿Qué tanto va a aguantar Trump las presiones? No lo sé. Todo parece indicar que finalmente resultará reelecto. Lo comentabas tú fuera de esta transmisión. México, la Carta Mexicana es fundamental para que Trump se reelija. El control de la migración, el control del narcotráfico, evitar que México se convierta en plataforma de terroristas, que México deje de robarle empleos a los estadounidenses. Si Trump se reelige, entonces le auguro tiempos un tanto cuanto tristes al observador, que sin embargo es tan cínico que terminará haciendo concesiones como las hizo Juárez en su momento con los poderes de los Estados Unidos, ¿no? Así es. Y esperarán tiempos mejores para seguir acelerando este proyecto que yo le llamo hedonista, materialista, vulgar de la agenda lésbico-gay. Así es, exactamente. Ahora, si Trump se consolida en la presidencia, a la que le veo poco posibilidad de llegar a la presidencia, aunque quiere, y la están impulsando incluso los observadores, a Claudia Sheinbaum. Sí. Y en cambio, sí, por ejemplo, a Marcelo Ebrard, que ha estado operando el que México sea de facto un tercer país seguro para los migrantes, ahora este tratado comercial México-Estados Unidos-Canadá, etcétera. Si queda Trump, López Obrador pues no perderá gran cosa. Él ya llegó a donde quería, él cree que ya forma parte de la cuarta transformación, en fin, no, el problema es para México, que va a quedar ensartado en una estaca en la que por un lado lo va a seguir oprimiendo el sionismo vía Trump y por el otro lo va a seguir presionando también el mundialismo de Soros y Rothschild, y los que vamos a pagar los platos rotos vamos a ser la mayoría de los mexicanos. Exactamente. Así lo creo. Hay un par de preguntas más que quiero hacerte. La familia Rothschild y los Rockefeller son realmente, bueno, viéndolos a lo largo de la historia, incluso tomando como origen esta parte que tú mencionabas del 129 por ahí antes de Cristo, son dos familias relativamente nuevas en la historia. Es decir, los Rockefeller pues tienen máximo 200 años de que empezaron a actuar ya en Estados Unidos a principios del siglo XIX, y los Rothschild pues un siglo antes, es decir, desde quizá mediados de 1700, ¿no? Pero ellos son ahorita pues los que encabezan. Pero ¿qué hubo antes? Es decir, en esos otros 1750 años, bueno, no sé si familias o qué grupos son los mismos, es decir, ellos son como el último eslabón de esta cadena, ¿no? Que ha venido a lo largo de la historia, que ha ido obrando y actuando
como tú nos mencionaste, el origen, y ahorita estamos viendo el final de esa cadena, ¿no? Pero en medio tuvo que haber habido alguien o algunos o grupos. ¿Tú identificas a alguno que haya sido parte de esta, ya sean casas reales o grupos, ¿no? La masonería quizá, no sé, algo que tú veas que digas, bueno, estos son el resto de la cadena que desemboca en estas dos ramas familiares, ¿no? Bueno, yo hablaría primero de ideologías. Tanto los Rothschild como los Soros, como los Rockefeller, como los Guggenheim, como los Pierpont, como los Morgan, etcétera, tienen un origen común. Y ese origen está claramente identificado con los que en el Sanedrín hace más de 2000 años pidieron la condena a muerte de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ellos son contrarios al reinado de Dios en este mundo. Ellos no quieren que reine Dios en este mundo. Quieren que reine el dinero, la carne, la lujuria, el pecado, etc. Ya estoy esperando que me digan medievalista. Que voy a hacer un paréntesis, si me lo permites. Claro. El hombre fue consciente de que era libre en la Edad Media. Ni Aristóteles, ni Platón, ni Sócrates, ni Parménides tuvieron el descubrimiento de la libertad humana que se dio en la Edad Media. Entonces, bienvenido el calificativo de medievalista. Cierro el paréntesis. ¿Qué sucedió con la Edad Media? Que estos grupos fueron sometidos por la unión del Estado y de la Iglesia, o de la Iglesia y del Estado. Durante 1000 años estuvieron en las sombras. Ya habrá oportunidad de hablar de las mentiras, la leyenda negra sobre la Inquisición y todo eso, que tú conoces mejor que nadie, ¿no? Pero del Sanedrín, los herederos del Sanedrín, surgieron varias ideologías. Una de ellas, la calvinista, según la cual los exitosos, ricos, poderosos, etcétera, y ahora incluso hasta famosos, ¿no? Digo, es una nueva calificación. Hasta famosos son los elegidos de Dios para dominar aquí e ir al cielo. Y los pobres son los desechados por Dios y condenados a la miseria y al dolor aquí y al infierno allá. Y por el otro lado, el protestantismo. Protestantismo y calvinismo están muy relacionados. Cuando dices protestantismo te refieres a la parte de Lutero. De Lutero. ¿Qué sucede? Si vemos toda esta nueva doctrina de sé el mejor, ten tanto dinero cuanto puedas, en fin, pues esto es calvinista y en cierto modo protestante también. Claro. ¿No? ¿Por qué encontraron entonces los Rothschild, los Soros y los Rockefeller, en fin, terreno propicio? Porque estas ideologías renacentistas sembraron las semillas que después fueron hábilmente cosechadas por los revolucionarios. El primero de ellos, Oliverio Cromwell, la primera revolución de corte masónico, 1648, en lo que es el Reino Unido. Y después la Revolución Francesa, 1789. Y antes de la Revolución Francesa, 1776, lo que fue la ideología de los Illuminati. Veamos, si nosotros revisamos lo que son las ideologías renacentistas revolucionarias,
con los Illuminati, bueno, primero el protestantismo, el calvinismo, ahora sí los Illuminati, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa y demás revoluciones, todos tienen un origen. ¿Cuál es? El endiosamiento del hombre. Los derechos humanos en contra de los derechos de Dios. Lo que estamos viendo ahora es el cuasi triunfo definitivo de los derechos humanos sobre los derechos de Dios. Sí, así es. ¿Sí? ¿A dónde vamos entonces? No sé si me adelanto, pero creo que un escenario apocalíptico, donde tendremos sí un gobierno mundial, como lo decía el maestro Salvador Borrego Escalante, que va a tener una religión mundial, un gobierno financiero mundial, un ejército mundial y una política ambiental mundial. A eso apunta el cambio climático y eso. Sí, claro, así es. Para no hacer del cuento largo, nada más decirte que antes de morir, Shimon Peres, quien fue un alto político israelí, y también fue primer ministro, le propuso a Francisco, a Jorge Mario Bergoglio, encabezar la Organización de las Religiones Unidas. Esto fue a finales de agosto o principios de septiembre de 2014. Búsquenlo en internet. Shimon Peres, Jorge Mario Bergoglio, o bueno, Francisco, Organización de las Religiones Unidas. Busquen desde los documentos del Concilio Vaticano II para acá, busquen en Mater in Magistra de Juan 23, cómo desde Juan 23 se empieza a proponer un organismo público mundial. Lo propuso Juan 23, lo propuso Pablo VI, incluso, bueno, obvio, el mismo, y ya sé que esto va a sonar muy duro, pero el mismo Benedicto, en su tiempo como pontífice, apoyó un gobierno público mundial, un organismo público mundial. Y vean entonces cómo todo se está uniformando, cómo los bancos están manejándose ya a través de los dispositivos electrónicos, claro. Y mucho me temo que pues traten finalmente de imponer esto a través del modelo chino. ¿Por qué? Y ahí es donde sería interesante que Rusia fuera un contrapeso, para darle la vuelta a las debilidades dialécticas de Marx. Con el modelo chino pueden decir que ya se conformó, se completó la síntesis de capitalismo y comunismo, donde la mano dictatorial esté en poder del Estado y las grandes ganancias, como ya lo es ahora, en poder de las transnacionales. Y además el jefe de China, el presidente Xi Jinping, ya anunció que para el 2050 su país va a ser la primera potencia militar del mundo. Me puedes decir, oye, Jorge, pero entonces, a ver, no entiendo, ¿cómo es que Trump es aliado del sionismo, pero a la vez estás diciendo como que entre líneas que convendría que hubiera un Estados Unidos fuerte? Pues sí, convendría que hubiera un Estados Unidos fuerte, porque sea como fuere, en Estados Unidos todavía se llega a leer la Biblia, cosa que en China ya no, con el consentimiento de Bergoglio. Además, claro. No sé si No, y además fíjate que, pues ya cerrando esta parte, en Estados Unidos creo que es donde está la mayor, creo yo, no sé tú cómo lo veas, resistencia precisamente a toda la política de Jorge Mario Bergoglio. O sea, dentro del ala más conservadora de la Iglesia Católica en Estados Unidos, ahí es donde se ha configurado como que ese polo de resistencia contra todo, porque tú sabes que el Monseñor Viganó, que ha soltado toda esta cantidad de información que ha dejado muy mal parado a Bergoglio, pues se ha refugiado en Estados Unidos. El cardenal Burke, una vez que fue echado del Vaticano, pues fue a Estados Unidos.
porque está esta gente como Bannon, que es un hombre muy cercano a Trump y es un católico tradicional o tradicionalista de Estados Unidos, que está siendo como que ese contrapeso ya dentro de la iglesia para todas las cosas que está haciendo Bergoglio, de volver a la iglesia pues un organismo comunista, que no tiene nada que ver ya con una religión, ni mucho menos con la defensa de la doctrina ni de la tradición. Yo creo que también ahí se está jugando en Estados Unidos, por iniciativa de Trump, esa resistencia dentro de la iglesia, aunque él no es católico, para detener o contener el embate, ¿no?, de Bergoglio, que efectivamente es la parte religiosa de este proyecto unimundista, ¿no? Es la parte religiosa. En Estados Unidos hay reservas religiosas importantes. Coincido contigo, tengo la impresión de que mucho más conscientes, más consolidadas que en América Latina. Sí. En América Latina permeó mucho la teología de la liberación, permeó mucho el progresismo, permeó la anti-iglesia, lo acabamos de ver con lo que sucedió en el Amazonas, ¿no? En Europa también el progresismo va muy rápido. Sí. Lo que sucede en Alemania, pues es consecuencia de lo que se detectó en tiempos del nacionalsocialismo, ¿no? Uh-huh. Esta tendencia tan acelerada ya había dado color con Bonhoeffer y con otros prelados en el tiempo que duró el gobierno de Hitler, del 33 al 45. Entonces, posiblemente Estados Unidos juegue en ese sentido un papel interesante. No creo que definitorio. Ya, si tú me permites saltarme del plano humano al plano preternatural, diría que la solución ya no va a estar en manos humanas. La solución ya va a estar en manos divinas. Y por eso también insisto en el escenario apocalíptico, porque después de que reine el príncipe de este mundo, o sea, finalmente los que mataron a nuestro Señor fueron los que no querían que Él reinara aquí. Exactamente, claro. De ahí lo interesante de México cristero católico, ¿no? Viva Cristo Rey. Cuando se dé el triunfo definitivo de Jesucristo sobre las fuerzas del anticristo, entonces pues encontraremos la verdadera paz. Antes, difícilmente. No creo que haya ya una intervención humana capaz de... Oye, Jorge, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Que China va a ser la gran superpotencia? Yo creo que sí. Se perfiló antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. De hecho, ya en Yalta ya sabían a lo que le tiraban, que no me vengan a decir que no sabían. Exacto. ¿Sí me explico? Sí, por supuesto. O sea, sabían a lo que le estaban jugando con China, sabían a lo que le estaban jugando con Estados Unidos. Finalmente sus cálculos resultaron. China es la mayor potencia militar del mundo, o en vías de serlo, y yo no veo, salvo Rusia, y no sé qué tanto Estados Unidos, un contrapeso militar. Ahora, ¿de qué nos sirven contrapesos militares si vamos a llegar a la guerra? Que era lo que quería los Clinton. Así es, claro. Ahora, pues en esta parte final, tú diste exactamente a donde yo quería llegar, que era esa parte espiritual, porque bueno, hemos dado todo un panorama de cómo está la situación, no solamente histórica, sino actual, ¿no?, del mundo, en México. Y evidentemente el panorama es totalmente sombrío. Sin embargo, porque siempre ha habido, Dios siempre pone una alternativa, una esperanza, una salida al túnel más negro y más oscuro. Dios siempre pone una salida. Y en este caso también hay una salida, pero no es una salida, como tú dices, que se vaya a resolver en el plano humano, porque esta lucha no es humana. Es una lucha espiritual que se refleja en el plano humano, donde el bien y el mal tienen pues defensores, ¿no? O sea, hay gente que está peleando por el lado del bien y hay gente que está peleando por el lado del mal, y hay una inmensa mayoría que no está en ninguno de los dos porque ni siquiera es consciente de que existe esta lucha.
Esta entrevista quizás se vaya a publicar en los primeros días de enero del 2020, pero la estamos grabando un 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, cual además es una doble bendición, ¿no? Tener esta entrevista en este día contigo. A lo que voy es, porque tú mencionas esa parte religiosa y espiritual, ¿no? Tanto de Hispanoamérica. Creo yo que en Hispanoamérica hemos carecido de una formación religiosa que sí ha habido en Estados Unidos. O sea, ya la formación religiosa creo que sí es un poco o mucho más estricta, rigurosa, pero aquí de lo que hemos tenido y de sobra es una devoción tremenda, una espiritualidad devocional gigantesca, que eso nos ha librado de muchas desgracias quizá y de muchos problemas que hubiéramos caído si no hubiera habido esta devoción. La devoción es como ese amor, aún en la ignorancia, pero un amor pleno, que el hispanoamericano y el mexicano tiene por la Virgen de Guadalupe y por Dios en general, ¿no? A lo mejor no lo entienden muy bien, no entienden bien los misterios, no, pero hay un amor ahí total, ¿no? Y eso yo creo que es la parte que creo yo que le falta al norteamericano, precisamente porque ha estado más, culturalmente, es un estado mucho más protestante que católico, Estados Unidos, culturalmente, y que es un poco medio judío, porque eso es lo que se les ha querido imponer. Si tuvieran esta riqueza de la devoción, de ese amor que les enseñaría también el valor del sacrificio, que no lo vieran como una desgracia, como lo presenta un protestante, ¿no? Sino que lo vean desde el punto de vista del catolicismo, de que a veces el sacrificio y el dolor son buenos porque te ayudan a ser mejor, te ayudan a crecer. El asunto de la caridad y de tener el saber, el estar dispuesto al sacrificio, al que sea, por buscar un bien que no necesariamente va a ser un bien material o económico, sino un bien superior. Eso creo que es lo que les faltaría a los norteamericanos, y no verlo, el sacrificio o el dolor, como una desgracia, ¿no? Eso yo creo que podría cambiar por completo, y eso es lo que nosotros tenemos aquí de sobra. Sí, sí, claro. O sea, me hiciste evocar a mi señora madre, en paz descanse, que me decía, es que en ningún país ha hecho nuestro Señor y la Virgen cosa alguna con México, ¿no? Así es. Al dejarnos a su madre aquí. Tienes toda la razón y me emociona mucho lo que dices. Y además tiene que ver con aquello de las ideologías renacentistas, del calvinismo y del protestantismo, en las que para ellas las buenas obras y los sacrificios no valen. Ya hay un determinismo, ya Dios determinó. Para nosotros los católicos es completamente distinto. Y claro, ahora es tiempo de sacrificio, es tiempo de orar también y de trabajar. Ora et labora, ¿no? Decía San Ignacio, reza y trabaja. Creo que es lo que tenemos que hacer ahora. Y uno de los caminos que yo considero que es más importante es el del Santo Rosario. Exactamente. A ver, cuando niño, pues que ahora di el Ave María, ¿no? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Es muy hermosa en español. Cuando la aprendí en latín, descubrí algo que todavía me encantó más. Es Ave María, gracia plena. O sea, la gracia plena de Dios está en María. ¿Y quién es María? Es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Es la hija del Padre. Y en ella se concibe por obra y gracia del Espíritu Santo. Bueno, Ave María, gracia plena, Dominus tecum, el Señor está contigo. Benedicta tu in mulieribus, bendita entre las mujeres, et benedictus fructus ventris tui, Jesús, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Y luego, Santa María Mater Dei, Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios.
Por eso en Fátima se acaban de conmemorar hace 2 años, ¿no? Sí. El centenario. Así es. Decía, rezad el rosario. Son 53 Aves Marías. Son 53 veces de decir, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces, los poderes terrenales aparentemente son imbatibles. Así es. Yo veo la soberbia y el desplante de los presidentes y secretarios de Estado, y veo sus risas socarronas y cómo mueven el dedito, y digo, ¿y quién eres tú? Claro. ¿Quién eres tú frente a nuestro Señor? ¿Quién eres tú frente a la Santísima Virgen que le dice, hijo, no tienen vino, ¿qué nos va a ti y a mí, mujer? Hagan lo que Él les dice. ¿Para qué queremos tener a la gente en el poder si nos van a traicionar? La Virgen no traiciona, Dios no traiciona. Así es. Entonces, que la cosa está muy complicada, sí, bueno, pues son 53 veces. Santa María Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En Dios está la solución, en la Virgen también. Así es. Y sigamos adelante. Ora et labora. Ora y haz lo que el Señor te pide, que no te va a pedir más. Y si en un momento dado no eres exitoso, no te preocupes. Nuestro Señor vino a ofrecernos una cruz. Y nos puso el ejemplo con la cruz y con la corona de espinas y con la flagelación, en fin. La verdadera gloria no está aquí. Exacto. Está allá. Y además el triunfo ya se dio. El triunfo del mal es un hecho ya comprobado, que es la resurrección. Claro, dice San Pablo. La guerra está ganada. Claro, dijo San Pablo, si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Así es. Está ganada. No nos dejemos deprimir. Hagamos lo que nos toca. Así es, así es. Y confiemos. Por eso decía San Miguel Arcángel, ¿no? Dice San Miguel Arcángel, ¿quién como Dios? Ni lo del dedito más poderoso del mundo. Así es. Nada, claro. No, nada. El rosario, la oración en familia, familia que reza unida, permanece unida. Pues yo creo que has dado el mejor remate a esta entrevista, querido Jorge, porque además... Gracias. Que la gente que está viendo esto están escuchando las palabras no de un pastor, no de un predicador, no de un sacerdote, sino de un analista geopolítico, un comunicador que ha participado en medios y que participa en medios internacionales, y él está haciendo esta invitación, está dándonos esta muestra de que dentro de todo, por encima de todo este análisis que podamos hacer geopolítico y de todos los conflictos que puede haber a nivel mundial, hay una fuerza superior que es la que tú nos has mostrado, que es la de la oración, la del rosario, y que nosotros tenemos esa garantía, esa certeza de que el bien siempre se impone sobre el mal, aun cuando parezca lo contrario, y que escuchen de la voz de un gran analista y un gran comunicador y periodista como Jorge Santa Cruz, que nos invita a rezar el rosario, para poder encontrar ahí la solución a todos los males. Como tú dices, por muy poderosos, todos están por debajo del poder de Dios. Así es. Yo te agradezco mucho, Miguel, esta oportunidad. Los calificativos, no soy digno de ellos, la verdad no soy digno de ellos, pero sí tengo el compromiso, lo hice ante mi señora madre, en paz descanse, y como un alumno indirecto de don Salvador Borrego, de tratar de continuar con la línea que ellos trazaron. Y además lo que te acabo de decir es producto de muchas reflexiones, claro. muchas reflexiones. La batalla, tú lo dices, la batalla está ganada, y tenemos 2 cosas por las cuales luchar. Una es por nuestra fe. Así es. Mantener la pureza de nuestra fe. El libertador Agustín de Iturbide así nos lo enseñó. Y la otra
es por nuestra patria, ¿no? Así es. Es más, por Dios, por la patria y por la familia. Exactamente. ¿No? Querido Jorge, un placer, de verdad. Y una gracias, perdóname la expresión tan silvestre, pero... No, de veras, yo estoy muy agradecido porque yo sé que esto le va a dar mucha luz a muchísima gente que haga favor de ver esta entrevista y que ojalá y la puedan compartir, porque tú nos has mostrado de una manera tan clara y tan contundente y tan didáctica como eres, qué es lo que está pasando en el mundo, cómo se está desarrollando estas dinámicas que son tan complejas y sobre todo, y lo más importante, la esperanza, la solución a todos estos problemas, ¿no? Creo que es lo más importante, no solamente decir, bueno, sí está todo muy mal y ya, ¿no? Sino decir, ok, sí, pero hay una solución y la solución está en cada uno de nosotros. Así es. Pues muchas gracias, Miguel, es un honor, ha sido un honor para mí. Pues gracias a ustedes también por habernos acompañado a lo largo de esta entrevista con el gran y reconocido periodista Jorge Santa Cruz, mexicano orgullosamente, un gran analista y bueno, un comunicador presente permanentemente en muchos medios de comunicación nacionales e internacionales. Les agradecemos que nos hayan acompañado y los invitamos a estar pendientes de lo que estamos subiendo aquí en el canal, y también a lo largo de la entrevista estuvieron viendo ustedes las redes de Jorge para que también ustedes estén al pendiente de lo que él publica en su blog. Y bueno, pues los invitamos, si no lo han hecho, a que se suscriban a nuestro canal y que estén al pendiente de lo que estamos haciendo. Yo soy Miguel Salinas Chávez, director y fundador del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, y les agradezco, como siempre, el favor de su atención. Hasta la próxima.